Bien, seguimos y decíamos que estamos por el streaming de la radio también ya, el 90.9, la comunitaria del departamento de Colón. Estamos ubicaditos también para comenzar a la columna que decíamos veníamos poniendo en los flyers de los miércoles. A partir de este momento, los días miércoles, tendremos la palabra de Giselle Britos, profesional de Derecho, en espacio titulado Sin Vuelta. Así que ya sin preámbulos muchos, le damos la bienvenida. Hoy nos acompaña Carlos González también. Así que Giselle, buenos días, bienvenida a Zapucay, bienvenida a este informador comunitario. Hola, buenos días a todos. Un placer estar acá. Gracias, Carlos. Gracias, Cacho, por el espacio. Bueno, muy bien. Nosotros hace rato que andamos detrás de esta columna que nos parecía necesario, ¿no? Por supuesto que sí. Sobre todo porque la gente común, la gente de calle, no le damos mucha importancia a un montón de temas determinados que cuando llega el momento pesan y mucha gente no sabe qué hacer. Así que bueno, vamos a contarle a la gente de qué se va a tratar esta columna. Sin duda nació así esta columna, ¿no? Pensando en lo que nos pasa cotidianamente, en lo que nos pasa a cada uno, en lo que seguramente yo les pregunto a ustedes, claro, si han tenido alguna situación que involucre el derecho, han recibido alguna notificación, han recibido algún mensaje del juzgado, han recibido alguna citación en alguna audiencia, o han vivido en sus familias o en conocidos situaciones que tienen que ver con el derecho de familia, con separaciones, divorcios, hijos. Bueno, surge así, ¿no? Creo que la gente desconoce muchas cuestiones, pero no por falta de interés, sino porque a veces no se explica de manera tan simple. La idea es que la columna responda a esas preguntas de manera simple, de manera clara y, como dice, sin vueltas, con ningún tecnicismo, sino con preguntas simples y respuestas más simples todavía. Claro, porque es importante a veces. Yo decía, los otros días hablaba del tema, de cuántas veces nos encontramos en alguna situación que requerimos de una parte legal de cómo hacer, qué decir, a dónde ir, y es importante que el oyente pregunte y aproveche este espacio, ¿no?, para saber a dónde dirigirse y cómo actuar. Tal cual, el espacio está para eso. Estuve pensando también contarles que me pueden seguir en mis redes personales, es lianagiselbritos.abogada en Instagram. La idea es que también la gente nos pueda contar cuáles son los temas que les gustaría que se hablen en la columna. Claro. Podemos hacer encuestas o preguntas, también sé que están las redes de la radio, por ahí ofrecer ese espacio. Desde lo más simple de lo que nos pasa cotidianamente, sea con el vecino, sea en nuestro barrio, sea en nuestra familia, la idea es que la gente pueda contarnos qué les gustaría que tratemos. Claro. Sí, Giselle, y contanos un poquito de vos. ¿Cuánto hace que te recibiste? ¿Estás especializada? Sabemos que estás en mediación. Así es, yo en la profesión estoy matriculada ya hace más de 10 años, ¿sí? He trabajado de manera dependiente primero y hoy en día de manera independiente. Y sí he hecho la formación en el último tiempo de mediación. En concreto, la rama del derecho a la que yo me dedico es derecho de familia, derecho civil, derecho de sucesiones. Y respecto de la mediación me ha abierto por ahí otras posibilidades. Confío mucho en ese proceso cuando dice qué es la mediación, esto de acercar a la gente, ¿no?, a poder resolver los inconvenientes, los conflictos, sus problemas de manera pacífica, a través del diálogo. Ya que tenés a colación ese tema, ¿tenés una idea de qué porcentaje, siempre que hay mediación, se resuelve bien, digamos? Es interesante tu pregunta. Es interesante tu pregunta, Gacho, porque la mediación habilita al espacio de diálogo que muchas veces las personas no tienen. Ajá. Para resolver sus conflictos. Claro. Y yo siempre digo, hay una frase que utilizo siempre que es: cada caso es particular, cada caso tiene. Lo que me pasa a mí puede ser parecido a lo que le pasó a mi vecino, claro, lo que le pasó a mi prima, a mi amiga, pero no todos son iguales. Por eso no todo se resuelve de la misma manera. Y por eso la importancia de asesorarse con profesionales de confianza de las personas. No dejar que, porque me pasó esto, voy a hacer lo mismo que me comentaron, o lo que me contó mi vecino, lo que me contó mi amigo, porque cada caso es particular y cada caso tiene
sus particularidades a tener en cuenta a la hora de resolver. Respecto a tu pregunta en cuanto a la posibilidad o a cuánto se resuelve en mediación, muchos casos son mediables, aunque no por ley, algunos son obligatorios en mediación, otros no, pero yo invito a ese proceso, aunque no sea obligatorio, que se pueda confiar en ese proceso y resolver lo que muchas veces, como dije, la gente no tiene la posibilidad de dialogar. No es un proceso obligatorio. En algunos procesos no es obligatorio. En otros sí. En otros sí, por ejemplo, cuando hay connotaciones, cuando hay dinero de por medio, sí es obligatorio. Sí es obligatorio. Cuando hay niños de por medio, ¿sí? La ley dice que, imagínense que los padres son las mejores personas para decidir sobre sus hijos. Entonces, ¿por qué no van a poder dialogar y llegar a un acuerdo en relación a ellos? Bien, interesante. Sí, muy interesante. ¿Y cuáles son los temas que más te han llevado en este tiempo en mediación? Tema, vamos a llamarle casero, o claro. decirle que son cuestiones, digamos, que nos tocan directamente. Lo que nos toca y que todos hemos escuchado y todos tenemos a alguien seguramente que haya estado en mediación por el tema de alimentos, de cuota alimentaria, ¿sí? En favor de hijos, hijas o adolescentes. Ese es el tema que es obligatorio y el que siempre alguien ha sido convocado a una mediación por ese tema. Digo alguien porque no solo los progenitores son convocados, en mi caso tengo experiencia con convocar a los abuelos y con convocar a los tíos, ¿sí? A los tíos de los niños, tíos o tías de los niños, ¿sí? Es un tema que acá pesa y tiene más relevancia el interés superior de los niños, ¿no? Hay que garantizar esos alimentos. Cuando hablamos de alimentos es muy, muy amplio lo que abarca la cuota de alimentos. No hablamos solo de comer, porque sabemos que todos los niños comen, ¿no? Tiene otros aspectos que es una buena columna, es un buen punto para trabajar en la columna. ¿Qué es lo que cubre esa cuota de alimentos que a veces se exige y a la cual son convocadas en primera instancia los progenitores? Luego, muchas veces de manera subsidiaria, los abuelos o abuelas. Y también tenemos a los tíos, tenemos convocatoria de tíos y a hermanos mayores, por ejemplo, también hemos tenido. Bien. Así que ese es un gran tema de mediación y, como reitero, es obligatorio. Bueno, no sé, Cacho, si querés... Que vale reiterar entonces para la audiencia de que escriban al teléfono, al 3447-43-7808, que es de la radio, al particular de quien les habla, que siempre lo doy, el 5049-77, hacerlo con preguntas, digamos que de aquí en más, los martes, los interesados pueden armar el programa con preguntas para Giselle, justamente, y va a responder en el área que mencionaba recién, que es. Sí, por ahí la idea es no solo trabajar desde el área de familia, sucesiones, derecho civil, sino también acercar a la gente otras cuestiones. Por ejemplo, ayer justo estuve pensando por una citación a través de una clienta de los entes públicos, sea defensoría, sea fiscalía, sea las áreas. Hoy recién escuchabas las propuestas que tiene el área de género. Bueno, hay las convocatorias que hace el área de género. También contar cuáles, por qué nos convocan y qué debemos hacer ante esas convocatorias. ¿Sí? Me parecen. Quizá una pregunta más común. Tengo un problema que es común, con el vecino de enfrente, de al lado, licitar casi siempre es medianera, problema de terreno y demás. También saber cómo dirigirse, ¿no? Bien, sí, mira, justo el otro día también pasó, a todos nos pasa, si nos ponemos a pensar quién no ha tenido un conflicto con el vecino, por la medianera, por la ventana mal puesta, a veces, estando asesorado por profesionales, molestos. A veces queda ruidos molestos con los vecinos. La música alta. ¿Cómo proceder? ¿Qué hacer ante eso? ¿A quién me debo dirigir? Claro. Primero, ¿cómo actuar? El otro día me pasó también una chica que llegó muy, muy desesperada, que había recibido una carta documento. ¿Qué significa recibir una carta documento? ¿Qué debo hacer? Ahí está. ¿Puedo explicar eso? Sí, brevemente. Digo, bueno, yo recibo una carta documento en bien, casa. A ver, una carta documento no es nada grave. A mí me están anoticiando de una situación. Bien. ¿Sí? Yo decido qué hacer con esa notificación. ¿Sí? Hay mucha gente que la dobla y la guarda en el cajón. Y mucha gente que la empieza a leer y se sorprende con el contenido y necesita sí o sí asesorarse.
¿Por qué? Porque muchas veces esas intimaciones tienen plazo, tienen requerimientos, tienen intimaciones, ¿sí? Entonces, lo importante siempre va a ser leerla con tranquilidad, no tomarla como algo negativo, sino como me están anoticiando de una situación que no puedo ya postergar, ¿sí? Necesito sí o sí involucrarme, contestarla, ¿sí? Muchas veces se requiere de los profesionales, por eso digo, con profesionales de confianza hay que asesorarse, hay que lograr esa entrevista con el profesional y que el profesional pueda transmitir la confianza y que la persona que lo vaya a ver pueda sentirse la libertad de decirle, doctor, no entiendo esto, necesito que me lo explique, por qué me lo mandan, qué tengo que hacer, ¿sí? Nunca debemos recibir una carta de documento y no hacerle caso, ¿sí? Siempre debemos resolver o ver por qué me la envían y si tengo posibilidades de revertir esa situación. Claro, y siempre que hablamos de este tipo de cosas, uno piensa, o el vecino, el común corriente, piensa en lo económico del dinero, cómo contrataron a un profesional. En caso de que no cuente en ese momento con el dinero, algo, ¿hay algún lugar que se puede dirigir también para asesorarse? También justo estuve viendo en uno de los temas que me gustaría tratar, traerles información sobre el espacio gratuito que brinda el Colegio de la Abogacía Bien, acá en Colón. bien. ¿Sí? Hay Que un muchos consultorio saben y otros no. jurídico, muchos saben y muchos no, es verdad, tiene día de atención con horarios, me gustaría traerles bien la información, hasta ahora está atendiéndose los días jueves, pero me gustaría por ahí concretar bien el horario. Se pueden acercar al Colegio de la Abogacía ese día, va a haber un profesional que los va a atender y que seguramente los va a poder orientar, ¿sí? Con el caso que cómo lo actuar, claro. cómo actuar. Bien. Y también podemos dirigirnos a Defensoría del Pueblo, que está en Ajá. calle 12 de Abril y Sarmiento, en los Ajá. juzgados. Es otro espacio para aquellos que no tienen recursos poder dirigirse. Muchos acuerdos se han cerrado en ese ámbito. No es lo mismo, obviamente, tener un abogado particular que la Defensoría, pero sí hay acuerdos que se han celebrado y bienvenido sea siempre que sean a los fines de... Y más que nada se involucran niños, menores y cuestiones de dinero. El tema del niño, se me viene así a la memoria en un momento. En muchos casos, tema de niños abandono de niños, problemas con niños, violencia, falta de atención. Sí, es un Son tema... mucho más en estos momentos. Sí, sí, y volviendo a la pregunta que hacía Carlos, todo lo que concierne a denuncias de violencia de género y denuncias de violencia familiar, siempre tenemos involucrado niños, siempre se le da intervención a estos organismos que hablamos hoy, del área de niñez o el área de mujer o del área de género hoy en día. Siempre tenemos que pensar en ellos y resolver y entender por qué muchas veces una denuncia que parece que empieza y termina solo con la presentación no es así, no es que uno hace una denuncia y ya se termina el proceso. Claro. Uno tiene que conocer que detrás de ese proceso y detrás de esa denuncia viene todo un caminito con profesionales, con el juzgado que interviene, con organismos. Muchas veces aparecemos nosotros, los profesionales de la abogacía, también asesorando y acompañando más que nada esas denuncias. El caso de niños hoy en día sí está muy latente y creo que todos conocemos algún niño que está intervenido por el área de niñez, Sí. Un gran espacio donde ellos reciben el acompañamiento y la escucha que muchas veces no tienen. Y en caso, Giselle, de tu atención al público, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, ¿O yo cómo? tengo la oficina, está en Primera Junta 116 de acá Ajá. de Colón. Como dije, está en las redes sociales, en donde también trato de explicar de manera sencilla cómo actuar ante determinadas cuestiones de derecho. También está en mi celular, también está abierto para consultas. ¿Qué número? Es 3447-4324-31. Vamos a ir anotándolo. ¿Sí? 43-24-31. Ahí me pueden escribir, me pueden contar qué temas les gustaría que se trate, porque yo por ahí me gustaría trabajarlos un poco más profundo y Claro. contestar esas preguntas que la gente hace. Aclarar, sí, que la columna es informativa, no hay un asesoramiento personalizado, está prohibido por el Colegio de la Abogacía el asesoramiento, pero no la información, ¿no? La información lo que trae la ley y esta explicación sin vueltas y de manera clara para que la gente conozca. Claro, vamos a apartar contenido. asesoramiento a información. La Exactamente. información es la que le brinda a cualquier persona. Un ejemplo, usted pregunta dónde queda tal calle,
le da a conocer dónde queda y cómo llegar. Tal cual. Y Giselle Brito va a hacer lo mismo, ¿eh? Le va a explicar cómo llegar y qué hacer y con quién hacerlo. Tal cual, esa es la idea de la columna y como digo, contarlo de manera sencilla, de cómo se lo podría contar yo a un familiar, a un amigo, que esta información llegue a más personas a través de la radio. Qué lástima, Cacho, yo traía una lista así. Así más o menos de... era para el pregunto del almacén. Bueno, bienvenida Gisela a No, la sí, por supuesto. FM Zapucay. Realmente es algo que queríamos hacer desde aquí porque conocemos un montón de gente. Normalmente esta radio comunitaria trabaja con gente muy humilde, digamos, que por ahí no tiene ese asesoramiento. Así que bueno, están abiertos. Bueno, dicen, por ahí Claudia dice bienvenida Gisela. Giselle Brito, acompañando a inquietudes legales que muchas veces desconocemos. Gracias, Gise. Bueno, bienvenida, Bueno, por tu muchas aporte. gracias. Así que Muchas bienvenida a Zapucay y al espacio de la mañana que vamos a tener, y tenemos columnas interesantes ahora en lo legal, en lo social, en lo político también, de gente que está en el tema, que les gusta mucho, y porque a veces lo ideal sería ser profesional de cada cosa, ¿no? Pero hay mucha gente que le interesa un tema y lo lleva y lo escucha, lo habla, lo sigue. Así que pronto también vamos a tener alguien hablando, un vecino que le gusta mucho el análisis internacional, nacional e internacional. Así que pronto también vamos a tener en la mañana. Así que completando un poco el panorama del informador comunitario. Así que bienvenida. Bueno, la temática va a ser esa. Vos vas a traer tu inquietud, un desarrollo, pero aquel que quiera preguntar lo hace antes a través de mensajes de WhatsApp. O como decimos, a través de las redes, ya sea de la radio o personales del en la estudio. red también de Giselle. Voy a reiterar si quieren, el Instagram, en el que yo subo contenido, que por ahí podemos ampliarlo en la radio también, es el Instagram, es lianagiselbritos.abogada. Bien. Y me van a encontrar y van a tener más información también. Y como digo, contarles o ampliar lo que yo también hago en las redes. Perfecto. Y temas que les interese que podamos profundizar. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, muy linda. Perfecto. Y le decimos a la audiencia, va a ser una columna, un micro de lo que lleve, de 10, 15, 20 minutos por ahí. Una exposición puede llevar menos tiempo, otra más, pero más que interesante a partir de este martes y todos los martes de 10 en adelante. Giselle Brito hablando de derechos sin vueltas. Bueno, bienvenido, te esperamos el próximo martes. Perfecto, muchas gracias. Bien. Así será.